Ha sido victoria de la selección peruana 3-1 sobre Bolivia. ¿Era lo que se necesitaba? Sí. ¿Era lo que esperábamos? Sí y no. Creo que el partido va a dejar muchas cosas para hablar, pero lo principal está asociado estrictamente al resultado. Creo que todos nosotros hemos tenido una opinión que tiene que ver con la campaña en su totalidad hasta el día de hoy, y creo que no estamos lejos todavía de la verdad, que es que va a ser muy difícil llegar al séptimo lugar, más allá de lo que dice la tabla, porque la tabla en este momento sí entrega una posibilidad. ¿Por qué? Porque Bolivia, que era séptimo, tiene 13 puntos. Perú con este triunfo tiene 10. Venezuela tiene 12. Venezuela juega mañana frente a Ecuador, de visita. Evidentemente, si queremos pensar que hay esa lucecita al fondo del camino, se necesita que Ecuador le gane a Venezuela. Pero los 3 puntos que vienen pasan ahora a ser los más importantes. Es decir, los que Perú va a disputar justamente frente a la Vinotinto, frente a la selección venezolana. Lo de hoy ya es pasado. Y acaba de ser. Pero ya es pasado. Perú necesita 6. A cumplir el primer objetivo. ¿Dejó cosas interesantes el partido? Sí. Otras que no. Otras cosas que dejaron dudas. Otras cosas que dejaron nerviosismo. No sé si sufrimiento, pero nerviosismo sí. Un nerviosismo que parecía que venía desde la cancha hasta nuestros hogares, que pasaba de la cancha a las tribunas, que pasaba de la cancha a todos los peruanos que estábamos viendo el partido. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que el compromiso se pone 2-1 por un accidente, ¿no? Es cierto que Bolivia había tomado la pelota, es cierto que Bolivia salió decidido en el segundo tiempo, pero también es cierto que el accidente, de la manera que llega el gol, es de un accidente, de una mano que se le escapa a Abraham. De una mano que se le escapa a Abraham porque Abraham tenía las manos atrás. Y en el momento en el que ve aparentemente que la pelota no venía, saca el brazo penal, y el 2-1 es lo que le da esa vida a Bolivia, que nos hizo poner, sí, nerviosos, ¿no? Nerviosos porque nos ha pasado tanto, tenemos esa película en la cabeza que evidentemente siempre pensamos lo peor. Porque el gol de Bolivia, más allá de su posesión, no es que haya llegado con una intención, un producto de que no haya sido solo intención de tener la pelota, atacar, ir, buscar, saber que estás abajo en el marcador y tienes que hacerlo. No es que hubo, ahorita llega el gol. Fue un accidente. Pero en fin, hoy Perú salió con el equipo que conocimos, ¿no? Desde ya hace unos días. Ibáñez puso a los futbolistas que de una u otra manera se exigieron en selección desde ya hace algún tiempo, como Brian Reina, como la presencia de Trauco por la de Marcos López, que había sido habitualmente titular con Fossati, con Reynoso, independientemente del sistema que haya utilizado uno y otro. La presencia de Carrillo en la mitad de la cancha, su vuelta a la selección. Y creo que el primer tiempo arrojó una intención de Perú de querer ser un equipo que lleve peligro, pero a una velocidad que justamente nos impedía tener sorpresa. El fútbol, por sobre todas las cosas, a la hora de atacar, que tiene que ver con inventiva y no solo con voluntad, a la hora que necesitas crear, necesita de un cierto ritmo que te genere a partir de alguna zona sorpresa. Y Perú no tenía sorpresa. Ni desde el pase, ni desde el cambio de ritmo, ni desde la posibilidad de encontrar a los extremos en situaciones de desequilibrio individual. No encontramos algún camino que nos llevó a tener alguna jugada, como aquella en la que inicialmente Paolo le tira el taco a Polo, se mete por el medio y le deja un pase muy largo a Brian Reina, que con el zurdazo termina tapando Vizcarra. Era la primera gran jugada de Perú en el partido,
con cierta sorpresa a partir de que de la inventiva de Paolo y la capacidad que tiene para generar esa acción a través de qué, de un taco, que fue la misma situación que se generó con una mejor construcción desde la salida para el taco de Paolo, la llegada de Brian Reina metiéndose al área, porque Paolo saliendo, Reina tiene que entrar. Paolo saliendo hacia el otro lado, Polo tenía que entrar. Y en esta ocasión, lo favorable es que encontramos a los dos jugadores que iban acompañando a Guerrero por banda dentro del área. Fue un momento en el que Perú empezó a encontrarse. Empezó a tener, no tanta sorpresa, pero sí esto que tiene que ver con tratar de darle un cambio de ritmo al ataque. El conductor, el que movía los hilos del equipo era Carrillo. No Peña, era Carrillo. Carrillo aparecía en todos los sectores de la cancha diciendo denmela a mí. Y creo que en esa tarea Carrillo cumplió con creces. Fue quien hizo jugar a Perú. Pero a veces ese tipo de situaciones necesitan de un segundo pase que genere el desequilibrio, la ruptura, la intensidad. Fuimos como que a una misma velocidad conforme se iba avanzando en la cancha, y eso eso evitaba que tengamos sorpresa. En este tiempo en el que Perú logra las dos jugadas en mención que tienen que ver con el taco de Paolo, creo que logramos tener movimientos distintos que desarmen un poco el montaje defensivo que puso Bolivia en la cancha. Porque Bolivia lo que hizo hoy fue salir a acumular gente atrás. No había, en esa primera etapa, un plan identificable de Bolivia más allá de acumular gente atrás. No es que tapaba la derecha para tratar de que Perú vaya siempre por la izquierda y a partir de ahí recuperar, agarrar a Polo desubicado y atacar el lado de Garcés. O viceversa. No se identificaba algo claro en la tarea de la recuperación de Bolivia. Más bien, lo que sí se identificaba era un equipo que salió a acumular gente atrás y a impedirle a Perú tener espacio como para que fluya en cuanto a lo que se imaginaba que iba a pasar con el cambio de técnico y con los jugadores en la cancha, que era mucho mayor asociación, quizás mayor cantidad de pases, Carrillo, Peña, Tapia, y buscando siempre que el pase adelante sea para Paolo Guerrero. Entonces, Bolivia acumuló gente, le dijo a Perú ven, y Perú en ese camino no estuvo tan acertado. Otra vez, creo que el equipo tuvo una inmensa falta de sorpresa, más allá de esas 2 o 3 jugadas que se lograron realizar y que obtuvieron el premio del gol. Hay rendimientos individuales en aquella primera etapa que sí quiero destacar, como la de Garcés. En realidad Garcés jugó un muy buen partido en el segundo tiempo. Pero miren algo. Una cosa es el segundo tiempo, cuando Bolivia toma la pelota y tienes que jugar mucho más cerca a Galese, normalmente mucho más tiempo dentro de tu área, mucho más tiempo con un equipo agrupado, donde los espacios son más cortos. Y a espacios más cortos, tu zona es mucho más, entre comillas, fácil de resguardar. Es mucho más difícil defender con espacios amplios. Y Garcés, en el primer tiempo, fue monumental como defendió, teniendo a un Perú mucho más desplegado, con una distancia mucho mayor entre sus futbolistas. Ahí es donde tienes que saber defender. Y Garcés cumplió, y de manera monumental. Sí, también cumplió en el segundo tiempo, lo hizo de gran manera, bloqueó todo lo que vino enfrente, puso el cuerpo a todo lo que se llamaba balón, no perdió una dividida, por arriba ni por abajo, tuvo salida, creo que siempre, después de haberla tirado en el primer tiempo un par de veces y alguna carajeada de tranquilo, decidió siempre jugar.
Pero yo le destaco el primer tiempo porque es mucho más difícil defender a espacio amplio. Y Bolivia tenía jugadores como Terceros o como otro, como para aplicar una velocidad que le traiga complicaciones. Pero Garcés es un gran jugador para la cobertura de espacio. Y lo demostró, y creo que hoy, con la tarea de suplir a Zambrano, con lo que significa Zambrano, creo que fue de los mejores jugadores del partido para Perú. No tengo ninguna duda. Lo de Trauco, creo que puede llegar todavía a ser mucho mejor. Sobre todo en el aspecto en el que se le exige a Trauco, que es mayor precisión, mayor tranquilidad, cabeza fría. No me parece que en esa tarea haya hecho un mal partido, pero necesitó Brian Reina en este compromiso no siempre ir a la aventura, sino un lateral que le pase. Trauco es muy bueno desde la asociación, desde el toque, desde jugar, pero no recuerdo 3 jugadas en las que haya pasado por fuera de Brian Reina para permitirle la oportunidad de ese pase y ese desequilibrio. No pasó tanto tampoco con el lado de Advíncula. Fue más Polo el que trató de desequilibrar. Y ahora vamos a Polo. En la mañana con Pedro, con Bruno, en doble punta, yo les decía, Polo tiene que ser el de la U. Me parece que ya tiene que dejar ese rótulo de es el jugador táctico, que es ese jugador que te hace la banda. No. Polo ya tiene que empezar a jugar para ser importante atacando. No porque tiene recorrido, no porque tácticamente cumple, no porque entiende lo que le pide el técnico. No. Polo tiene que hacer gol, Polo tiene que hacer asistencia, Polo tiene que hacer desequilibrio en ataque. Y creo que hoy cumplió con todo lo que tiene que ver con su talento desde lo físico, desde el recorrido y lo que ya le conocemos. Pero hoy tuvo gol. Hoy puso esa cuota. Polo tiene que definir las jugadas dentro del área. Y hoy me gustó ver a Polo dentro del área, asumiendo una responsabilidad de que el gol no se lo puedo dejar siempre a Guerrero. El gol no puede ser siempre de otro. Voy a asumir yo la responsabilidad de entrar al área, tratar de hacer los goles. El segundo gol es una consecuencia de su oportunismo para entrar al área en el momento indicado, porque ya había pisado el área en una primera jugada en la que hay un centro de la derecha y él entra para meter un cabezazo que la tira por arriba. Me parece que hace el gesto antes de que la pelota esté mucho más cerca y por eso se va por arriba. Pero ya había avisado Polo que en el área quería estar, quería buscar. Y apareció en aquella jugada para definir de buena manera. No le rompió el arco a Vizcarra. La puso a un costado, fuerte por supuesto, pero la puso a un costado. Definió porque Polo tiene definición. Tiene que pisar más el área. Esa condición que tiene Quevedo, ese olfato que tiene Quevedo de resolver bien jugadas dentro del área, la tiene que tener también Polo. No puede ser siempre ese jugador que solamente juega de manera lineal. Tiene que aparecer, sorprender, buscar un espacio dentro del área. Y creo que hoy esa parte la cumplió. Creo que ni Reina ni Polo cumplieron la otra, que era tratar de darle un aire al equipo desde el desequilibrio individual. Creo que tampoco se gestaron tantas situaciones como para ponerlos en esa oportunidad, en esa decisión de esto lo resuelvo yo en el mano a mano. Nos faltó llegar por banda. Fueron mucho más nuestras llegadas por el medio, buscando asociación con Paolo, con su rebote o con los tacos que hizo. Entonces, fue a medias ese trabajo ofensivo de los puntas. A mí me parece que Brian Reina no hizo un buen partido. Yo pienso que Brian Reina puede todavía dar más. Creo que a veces toma decisiones apresuradas, como en las que trata de resolver un mano a mano cuando se está enfrentando a un bosque de piernas.
¿no? Pero sí creo que lo positivo es que estuvo en las jugadas de gol, ¿no? Entrando al área. En la del zurdazo, que tapa Vizcarra, y en la del gol propiamente dicho, porque es él el que tendría que haber hecho el gol posteriormente al taco de Paolo. Lo termina haciendo Polo porque en el intento del remate de derecha le termina quedando otra vez a Brian Reina y le queda finalmente a Polo para el 1-0. El 2-0 me parece que llega como consecuencia ya de una superioridad que Perú había marcado en la cancha a través de quien sin una constancia, una recurrencia de oportunidades generadas por su banda, terminó siendo, creo, junto a Garcés, el mejor jugador del partido. Hablamos de Andy Polo, una asistencia y un gol. Polo pasó, se dio y Paolo resolvió como resuelven los jugadores como Paolo, los cracks, ¿no? Puso primero el cuerpo, la controló girando, se orientó, se perfiló con un giro espectacular y el zurdazo venció a Vizcarra. Creo que el segundo gol llegó como consecuencia de una superioridad que había marcado Perú en la cancha, que no era muy evidente, pero que era suficiente como para que el partido se ponga 2-0. El segundo tiempo fue distinto. Totalmente distinto. Fue otro partido el segundo tiempo. Fue otro partido. Yo no sé, quizás sí, esto ya tendría que ser una sumatoria de hipótesis quizás, o de preguntas, porque yo no sé si la selección se cansó. Yo no sé si la selección se sintió demasiado cómoda con el 2-0 y el primer tiempo que hizo. Yo no sé si la selección le entraron los nervios de saber que esta eliminatoria ha sido mucho más difícil de lo que ha dejado en evidencia la misma. Porque no se la podíamos quitar a Bolivia. No le podíamos dar 3 pases seguidos. Y eso no sé si tiene que ver con un aspecto, el nerviosismo, el miedo a que te empaten, el cansancio, o todas juntas, pero dejamos de jugar. Perdimos el hilo del partido. Y a Perú eso no le puede pasar. Claro, hoy valoramos el triunfo, yo lo valoro, estoy seguro que ustedes lo valoran, pero en la consideración no podemos perder de vista que jugando de locales, con un 2-0 a favor, no podemos ceder tanto espacio y mucho menos tanto tiempo la pelota a nuestro rival. Porque hoy fue Bolivia, pero mañana será Ecuador o Paraguay y esos no te perdonan. No te perdonan. O sea, no nos conformemos únicamente con el resultado. ¿Hicimos un buen primer tiempo? Sí. ¿Hicimos un mal segundo tiempo? Sí. Desde lo defensivo, creo que no nos tocó ceder opciones. Fue más el nerviosismo de lo corto que fue el resultado y del pensamiento negativo que siempre ocupa nuestra cabeza, que es no nos van a empatar ahora. Y alguna situación de remate de larga distancia que tuvo Bolivia que nos hizo pensar esto puede acabar mal. Entró Aquino, entró López, entró Lapadula, entró Flores. Y Flores aparece en los momentos que la selección más necesita un salvavidas. Apareció en Barranquilla alguna vez, apareció contra Ecuador en el partido siguiente para el empate de aquella eliminatoria. Aparece hoy. ¿Para qué? Para darle la tranquilidad al equipo que necesitaba, porque la estaba pasando mal desde acá. Creo que en lo futbolístico trataba de controlar,
pero desde acá estaba en otro partido. Yo no sé si el subconsciente, el miedo al empate, o como les he dicho, otras cosas, nos pasaron una mala jugada. Pero no podemos conformarnos solo con el resultado. Qué lindo hubiese sido confirmar lo hecho en el primer tiempo en el segundo. Porque ni los cambios, más allá del gol, le dieron un giro al tipo de partido que se vio en el segundo tiempo. No dimos 3 pases seguidos. Y pese a haber defendido más cerca bien que mal, no volvimos a atacar salvo el gol. Dejamos de ser peligrosos. Dejamos de ver el arco rival. Vizcarra fue una fotografía. Lo más importante al final es que Perú ganó. 3 goles en un partido para sumar 6 ya en esta eliminatoria. Se hicieron los mismos goles en un partido que se habían hecho en todo el proceso de clasificación. Importante que los delanteros hayan marcado. Toca jugar frente a Venezuela, que mañana tiene que perder frente a Ecuador. Si hay alguna luz muy pequeña al fondo de camino, esa luz se apaga si mañana Venezuela le gana a Ecuador de visita. Porque ya no estaremos a 3 del séptimo si Venezuela gana, sino a 5. Y ahí se acaba cualquier sueño que pueda haber, por más lejano que esté. Perú irá a Venezuela en búsqueda de los 6 puntos en esta fecha doble. Otra cantidad de puntos no ayudará. No ayudará. Hoy lo más importante es que Perú ganó. Pero no podemos perder de vista que hicimos un buen primer tiempo, pero un muy mal segundo tiempo. No se olviden que pueden registrarse en Betano y recibir una apuesta gratis. Regístrense en Betano. Dejen su like, leo todos sus comentarios. Hasta aquí con nosotros. Nos vemos. Por lo menos pudimos ganar. Arriba Perú, siempre. Chao, chao.